El tema que nos corresponde, bien lo han visto, es con relación a las infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual. Vamos a hablar del HIV, vamos a hablar del SIDA. ¿Cuáles son las diferencias? El por qué lo mencionamos de esa manera. En primer lugar, ustedes ya saben que decimos infección de transmisión sexual cuando nos referimos a las ITS, las infecciones. Y ETS nos referimos a las enfermedades, es decir, al desarrollo de esa infección y a su manifestación. ¿Ok? El HIV sabemos que es el virus de la inmunodeficiencia humana y el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es decir, cuando decimos SIDA, estamos hablando del conjunto de signos y síntomas, es decir, síndrome. ¿Ok? Bueno, presten atención. Infecciones, bien decimos, se deben, en este caso, ITS, infecciones de transmisión sexual. ¿Qué significa eso? Se debe a la actividad sexual. Bueno, llevemos en cuenta lo siguiente. Infección de transmisión sexual, debido a, puede definirse o puede transferirse o transmitirse de la siguiente manera. Sexo de tipo vaginal, sexo de tipo anal, sexo oral, pero también las infecciones, en algunos casos, utiliza otras vías, como ser no necesariamente la de vía sexual, sino que el compartir agujas, compartir jeringas, ¿ok? Y por los fluidos corporales. Bueno, ¿cuáles son las causas de las infecciones? Tenemos varias causas o varios agentes causales que producen las infecciones de transmisión sexual. Las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos y los protozoarios. Vamos a hablar de cada una de ellas para ir conociendo. Fíjense un punto importante para todos, que la mayoría de los que hemos mencionado, virus, bacterias, hongos, parásitos y protozoarios, fíjense, la mayoría no presenta o no aparecen síntomas, en la mayoría, ¿ok? Por eso es que hay que llevar en cuenta, hay que comprender, y ante los más mínimos signos, de infección, tener que, obviamente, reaccionar como corresponde. O eventualmente los signos aparecen y son pocos o no se expresan de manera muy notoria, ¿ok? Son poco expresivos. Un segundo. Debido a esto, debido al hecho de que las infecciones, la mayoría de las infecciones de transmisión sexual son poco expresivos, es que se debe esta facilitación de transmisión. Se facilita la transmisión. La transmisión está garantizada debido a que los síntomas o son muy escasos o se expresan muy poco. Entonces, por ello se puede decir que se facilita la transmisión de la infección. Por más que las infecciones de transmisión sexual, las infecciones en sí, en este caso, no aparezcan con síntomas muy notorios, finalmente va a presentar o van a dar complicaciones futuras. En el caso tanto del hombre como de la mujer, hay infecciones que dejan como secuela la esterilidad, el embarazo extrauterino, cáncer genital u otros. ¿Ok? Entonces, no por el hecho de que la infección en sí no sea muy notoria,
es que no va a tener complicaciones, ¿ok? De hecho, las complicaciones son agresivas. Fíjense, como les acabo de decir, esterilidad, embarazo intrauterino, cáncer y otras complicaciones. Bueno, ¿qué hacer si, fíjense, les digo a grosso modo, esto lo preparé, esta es una clase que ya la tenía preparado hace tiempo, lo suelo dar, lo complementé para ustedes, donde que indico, obviamente, qué se debe hacer indicamos qué hacer ante las infecciones de transmisión sexual. Obviamente, acudir al personal de salud, en este caso, ustedes, y ustedes tienen que poder responder todas las preguntas que aquí justamente irán a venir. Hay veces que el paciente o las personas preguntan cómo sospechar si uno tiene una infección de transmisión sexual. Y el punto es simple. ¿Cómo uno sospecha si es que tiene la infección de transmisión? Y yo le pregunto a ustedes cómo lo sospecharían? A ver, conecten sus micrófonos, díganme cómo ustedes sospecharían que hay una infección de transmisión sexual. Contesten, díganme, ¿cuál es la idea que se les ocurre de cómo sospecharían de una infección de transmisión sexual? Voy a mirar la caja de mensajes, a ver si ustedes contestan, a ver si están prendidos también. Nadie nos está contestando. Imagino que signos y síntomas. ¿Cómo? Professor, vai depender muito dos sintomas. Isso vai depender muito da queixa do paciente, né? Muitos sintomas de doenças sexualmente transmissíveis através de uretrites, de corrimento uretral, seja vaginal ou peniano, seja cancro, enfim, tem diversos agentes causadores e vários sintomas. Vai depender muito da sintomatologia do paciente. Sí, pero yo les voy a decir algo muy especial. ¿En qué momento y en qué personas ustedes tienen que obviamente sospechar que haya una infección de transmisión sexual? A ver, voy a leer un poquito. Dice, mudanzas, sí, cambios en los aspectos de las secreciones vaginales. Ah, sim, verificar como é que está a frequência sexual, se está tendo relação sem preservativo, sem condoms. Enfim, ver. Múltiples parceiros, ¿cierto? Se utiliza condón. Bueno, por ahí va la cosa. Entonces, está de esta forma, fíjense. ¿Cómo sospechar? Animal. ¿Pero qué significa eso? Y si uno de nosotros o una persona tiene una conducta animal, es decir, tiene relación sexual desprotegida, y otra vez, como lo acaba de decir la compañera, con múltiples parceros, obviamente uno tiene que sospechar. ¿Por qué? Acabamos de decir que no todos tienen, fíjense, hablemos de los síntomas. No todos tienen síntomas, ¿ok? No todas las infecciones de transmisión sexual se presentan con síntomas. ¿Desde qué momento podemos sospechar de que hay una infección de transmisión sexual? Y desde el momento en que haya una relación sexual desprotegida y obviamente peor aún si es que tenemos varias parejas sexuales. Vamos a ir hablando de esos temas también porque son preguntas que ustedes tienen que hacer en la anamnesis del paciente. Lo de cuántas parejas sexuales tienen, la utilización de preservativo y demás. Entonces, lo puse de esta forma para que ustedes vayan analizando si desde el momento en que ya hay actividad sexual hay que sospechar o hay que hacer controles. Las mujeres, por más razón aún, tienen que hacer sus controles para descartar esas posibilidades. Porque hay veces que obviamente uno cree que hay una monogamia, que la pareja le es fiel y toda la historia, pero uno tal vez es fiel, como en el caso mío, que soy una persona súper fiel, al punto que solamente tendré relaciones sexuales el día que me case. Pero bueno, ese es el caso particular mío, como ya les había mencionado. Pero bueno, hay otros casos, como ustedes, los estudiantes, bueno, también soy estudiante, ¿verdad? Entonces, desde el momento que haya actividad sexual, y peor aún, haya un comportamiento animal irracional, donde no controlamos la cantidad de parejas sexuales, los límites, la utilización de medidas de protección, y bueno, entonces también, porque recuerden que el uso de preservativo no garantiza evitar muchas infecciones. Tal vez
Algunas, pero no todas las infecciones, ¿ok? Vamos a hablar rápidamente de los síntomas en las mujeres, que son justamente la forma de sospechar. ¿Cómo sospechar? A través de los síntomas. Obviamente, si ya de lo que dijimos, pero los síntomas. Síntomas en las mujeres que deben de hacer es sospechar de una infección de transmisión sexual son, bien lo acaba de decir uno de los compañeros, tener flujo anormal en la vagina, fíjense, signo importante, flujo anormal, con o sin olor desagradable, ¿ok? No necesariamente tiene que tener un cheiro desagradable, no sé la palabra que se utiliza, desagradable. Puede tener y puede no tener, ¿ok? Pero desde el momento que haya un flujo anormal que presente olor o que no lo presente de manera desagradable, ya se debe de sospechar. Obviamente, existen diferentes características, diferentes tipos de flujo que nos van a tendenciar también con los, sí, que son los signos a el diagnóstico. Bueno, entonces, en primer lugar, llevamos en cuenta que los flujos deben de llamar la atención, más aún si son anormales, ¿ok? Flujo anormal en la vagina, con o sin olor. También nos tiene que llamar la atención y hacer sospechar un poco si es que tenemos presencias obviamente de llagas, ampollas, saben lo que son las llagas, obviamente, las ampollas, las ronchas, y cerca, que se encuentren cerca de los órganos sexuales, cerca del ano, o que se encuentren eventualmente en la boca, ¿ok? Cuando tenemos presencia de estos signos, tenemos que tener sospecha de una infección de tipo de transmisión sexual. También en los casos que la mujer presente, estamos hablando de síntomas en las mujeres, inflamación de uno o más ganglios cercanos a las llagas, ¿ok? Ganglios cercanos a las llagas que deben de hacernos sospechar, ¿ok? Aquí tenemos ganglios en esta zona inguinal para entenderla. En las dolor, normalmente por frecuencia también las mujeres presentan dolor en la zona de la pelvis. Normalmente entre la zona del ombligo y los órganos sexuales. ¿Ok? Dolor en el bajo vientre. Escozor, picor alrededor de la vagina. Cosura, creo que se dice. Escozor, picor alrededor de la vagina. Todos estos síntomas, estos signos, síntomas, tienen que hacer sospechar, obviamente. Sin duda alguna, ardor al orinar, es decir, sentir como una quemazón al momento de hacer xixi, a la hora de orinar, o también molestias, ardores a la hora de defecar, es decir, hacer cocó. En ambos casos que se presenten estos signos, el ardor, la molestia, la quemazón al orinar o al ir de cuerpo, hay que también obviamente sospechar, sin duda alguna, sangrado por la vagina que no se deba o que no tenga relación con la menstruación, o en el caso de que haya un sangrado posterior al acto sexual, también tenemos que sospechar. Si el paciente nos comunica que hubo un sangrado o que suele presentar sangrado post acto sexual, también nos tiene que, obviamente, levantar la oreja, hacernos pensar en algo.
Sangrado excesivo durante el periodo. Sangrado excesivo. O la propia ausencia de la menstruación. Si tenemos un sangrado excesivo durante la regla, es decir, durante el periodo menstrual, también debemos de sospechar. El hecho de que haya una ausencia de menstruación también es un signo que nos debe hacer sospechar de alguna infección. Les mencioné ya que el dolor en la vagina durante las relaciones sexuales también forma parte de signos de infección de transmisión sexual. En el caso de los hombres, ¿okay? Obvias razones, caso de secreción uretral, tienen que hacernos sospechar de alguna infección, sin duda alguna. No solamente el tema de gonorrea, o sea, siempre tenemos que estar sospechando infecciones. También en el caso del hombre, tenemos que sospechar, si vemos en estos casos, ronchas, llagas, ampollas, úlceras, que se encuentren cerca de los órganos sexuales, también en el caso del hombre, en la región perianal o anal, o en la región de la boca, claro que tenemos que estar sospechando de algún tipo de infección, ¿ok? Todo signo llamativo en las áreas genitales, en la área del ano, es decir, o perianales, o en la región de la boca, tiene que hacernos sospechar, obviamente, de infecciones. Tenemos más imágenes, ampollas, inflamación de uno o más ganglios también, obviamente, tiene que hacernos sospechar cuando tenemos inflamación de uno o más ganglios cercanos a una infección. Tenemos, o incluso en el caso más evidente, que son ganglios inguinales, primera zona de drenaje, tiene que hacernos sospechar de, obviamente, alguna infección. Bueno, aquí están imágenes, bueno, en el caso de una vagina, pero igual, infecciones, aquí está nuestra infección y cercano a ella, obviamente, nuestro ganglio, en este caso bilateral, ¿ok? En este caso una vagina. Aquí también tenemos bastante notorio el ganglio inflamado. También el caso del hombre puede presentar dolores en los testículos, inflamación o dolor alrededor de los órganos sexuales. Puede haber un proceso inflamatorio, puede haber dolor en los órganos sexuales. Escozor o picor alrededor de los órganos, como dijimos, igual que las mujeres también, que tengan cosura, creo que se dice, escozor o picor alrededor de los órganos sexuales. También podemos tener signos como ardor al orinar, también molestia o ardor al ir de cuerpo, al defecar, ¿ok? Bueno, también es importante que recuerden, y ojo con esto, que puede existir las infecciones. Ustedes como médicos ya directamente tienen que sospechar que todos los pacientes con ligeros signos o síntomas, inclusive sin síntomas, podrían estar padeciendo o conteniendo alguna infección
que haya sido transmisión sexual. Porque, ya como dice aquí, como les acabo de decir también, pueden no presentar síntomas. De hecho, un alto porcentaje de las infecciones no presenta síntomas. ¿Ok? Y otro factor muy importante, que los síntomas en sí aparecen, sí, suelen aparecer, y pueden desaparecer por sí solos. Ojo, los síntomas, no así la infección. Es probable que desaparezca el síntoma, pero eso no implica que la infección haya desaparecido. Puede ser una infección latente, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son nuestras infecciones en ese caso? ¿Cuáles son? Primero recordar que son más de 30. Más de 30 infecciones. Hablaremos de alguna de ellas, las más importantes. Las que producen, bueno, aquí tenemos un cuadro que es bastante importante. Las que producen, o sea, los que manejan como síndrome, en el caso de la uretritis, podemos tener gonocócicas y no gonocócicas. La gonocócica tenemos Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, tricomonas vaginales, Mycoplasma genital, Ureaplasma urealyticum, herpes simple primaria por prima infección. Tenemos también los que presentan los síndromes de úlceras genitales, la sífilis, Treponema pallidum, herpes genital, también produce úlceras nuestro Haemophilus ducreyi, infecciones de piel, célula epitelial, tejido epitelial, como el virus del papiloma humano, que produce nuestras verrugas genitales, el molusco contagioso, que ya conocemos las características y si no la vamos a ver enseguida, las que producen neoplasias cervicales, el virus del papiloma humano, específicamente dentro de los virus del HPV, el virus del papiloma humano, el 16 y el 18 son los que están asociados muy frecuentemente a neoplasias. Así que llevar en cuenta el 16 y 18. La Neisseria, las que tienen capacidad de producir enfermedades pélvicas inflamatorias, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, tricomonas vaginales, herpes simple. Dijimos, enfermedad pélvica inflamatoria, también la clamidia, Neisseria, ¿ok? Y las que tienen capacidad de producir vaginitis, Tricomona vaginalis, Candida albicans. También vamos a hablar de un punto importante que no quiero que olviden. Vamos a hablar de todo esto, obviamente. Las que producen infecciones vaginales bacterianas, Gardnerella vaginalis, y vamos a hablar de este detalle importante, justamente la Gardnerella vaginalis. ¿Por qué? Ya enseguida les voy a explicar. Y también tenemos los ectoparásitos, que tenemos la ladilla, ¿cómo se llama? Los piojos púbicos, Sarcoptes scabiei, bueno, ya vamos a ver uno. Vamos a empezar con las ITS de tipo bacteriano, ¿ok? Ya hace rato vimos que teníamos las bacterias que producen, los virus que producen, el protozoo que produce y los parásitos. Ahora vamos a hablar de las bacterias que producen infecciones de transmisión sexual. Una de las reinas, las bacterias reinas, nuestra querida y hermosa y bella gonorrea. Agente causal, ya obviamente, imagino que ustedes lo saben, muchos de ustedes ya lo manejan, los que están en primer año, que sé que están, no voy a mencionar, pero ya he visto muchos, al inicio me estaban escribiendo.
Bueno, la Neisseria gonorrhoeae. Recordar, señoras, señores, doctoras, doctores, remember, un segundito. Oh, ahí está. Remember, los síntomas aparecen o pueden empezar a aparecer a partir del segundo al séptimo día, la gonorrea. Entonces, 2 a 7 días después, incluso más, aparecen los síntomas. ¿Después de qué? Y obviamente después del contacto sexual genital, orogenital o del contacto sexual rectal. ¿Ok? Es decir, por todas estas vías es posible adquirir a la hermosa princesa la gonorrea. ¿Ok? Bueno, pequeño detalle ligeramente importante, no sé si ustedes lo considerarán muy importante, bastante importante o no, pero ligeramente importante es que la hermosa gonorrea en un 50% de las mujeres y entre el 25% de los hombres no presentan síntomas. ¿Alright? ¿Ok? ¿Capich? Bueno, entonces, importante, hablando de la gonorrea, saber tiempo probable de aparición y se enmarca bastante, por cierto, en este periodo. Entre 2 a 7 días, 14 días. Bueno, entre 2 a 7 días. Ojo, mis queridos congéneres masculinos, los hombres, lleven en cuenta que las mujeres tienen un 50% de no presentar síntomas. Son las mujeres las causantes de transmitir esta enfermedad. No, mentira. 50% de las mujeres, hablando en serio, no presentan síntomas. Y entre un 5 al 25% de los hombres también pueden no presentar síntomas. ¿Qué tenemos con la gonorrea? Ya sabemos que es una infección genital, pero que presenta secreción amarillenta y espesa, molestias al orinar sin duda alguna. También, aparte de ello, también podemos presentar, puede aparecer infecciones, oigan bien, faringia, es decir, a nivel de la garganta. ¿Cómo llega la infección ahí? Creo que ustedes ya lo saben. ¿Puede presentar molestias? Evidentemente sí, claro que sí. También infecciones anorrectal, puede haber una secreción amarillenta espesa con picor anal. Picor, creo que se dice cosura cuando pica. No estoy seguro que se diga cosura, pero ya dijimos, la princesa que provoca la gonorrea es nuestra Neisseria gonorrhoeae. ¿Ok? Ya dijimos las zonas que puede infectar. En el caso de la mujer, vamos a llevarla muy en cuenta, el primer lugar de infección es el cervix. ¿Ok? Ocurre que esta infección, la gonorrea, tiene la peculiaridad de que puede diseminarse al útero. Ella puede alcanzar el útero. También puede ir a las trompas de falopio, produciendo algo que conocemos como enfermedad pélvica inflamatoria, ¿ok? Debido a nuestra infección. Entonces, en las mujeres, presentar esto, nuestra enfermedad pélvica inflamatoria. Otro dato que creo no menos importante es el hecho de que también la gonorrea puede causar esterilidad en un 10% de las mujeres infectadas.
También nuestra gonorrea puede generar o producir embarazos ectópicos, ¿ok? En ocasiones, y oígame esto también, en ocasiones la gonorrea puede refugiarse, es decir, esconderse, escabullirse, no sé, en glándulas, en las glándulas, entre ellas la de Bartolín, perivitral, Skene, etc. Puede refugiarse en las glándulas, ¿ok? Dijimos, 50% de las mujeres no, y los hombres con gonorrea no tienen síntomas. Para que recuerden, pueden no tener síntomas, ¿ok? Puede presentar síntomas leves también. Los síntomas aparecen, como bien dijimos, entre 2 a 7, a 10, 14 días después del contacto sexual. Y hay personas, pero pocas obviamente, que pueden estar infectadas por meses sin mostrar síntomas, ¿ok? En el hombre, nuestra clásica, el flujo o secreción a nivel del pene, que suele ser de color amarillo, también presenta dolor y ardor al orinar. ¿Qué mal está escrito acá? Dolor y ardor debe ser. Bueno, las mujeres también pueden presentar flujo, desecho vaginal, dolor al orinar, sangrado entre menstruaciones, es decir, sangrados que no son compatibles con el periodo menstrual, es decir, entre menstruación y menstruación, o posterior, fíjense, aquí aparece la primera, o posterior al acto sexual, ¿ok? También, obviamente, puede presentar dolor en el bajo vientre, ¿ok? Dolor en el abdomen bajo. No olvidar con nuestra hermosa gonorrea que tiene la capacidad de hacer o generar infecciones rectales. Y miren bien, sí, flujo en el ano, comezón, picazón, escozor anal. Cuando faz coco, cuando hace coco, defecaciones dolorosas, material fecal con sangre, materia fecal sanguinolenta o con mucosa. Y nuestras complicaciones, como ya dijimos en el caso de la mujer, enfermedad pélvica inflamatoria, que es lo mismo que PID con sus siglas en inglés, enfermedad pélvica inflamatoria. En el hombre puede darnos epididimitis y también podría ocasionar infertilidad si están afectados ambos testículos. All right? Bueno, vamos a mirar la caja de mensajes, si es que hay preguntas. Hay preguntas. ¿Me dejan leer? ¿Me dejan leer un poquito? Doctor... Dolencia inflamatoria pélvica, sí, así mismo. La maniobra de retirada de la gonorrea continúa siendo con una maniobra de guarda lluvia. No sé qué es maniobra de guarda lluvia. O somete con antibiótico. Ah, ok. La forma de eliminar la gonorrea es lo que está preguntando. ¿Es correcto? No sé si eso es... Alex, sin problema le vamos a disponibilizar del material. Claro que sí.
No estamos ni a la mitad del material, ¿eh? Vamos a hablar bastante todavía. Vamos a estar abiertos a todas las preguntas. Bueno, en cuanto, si la pregunta es sobre el tratamiento, ya vamos a ver. Tratamiento de cada una de ellas, ¿ok? No se preocupen, no se apuren. Devagar, devagar, devagar. No, ya les voy a decir el tratamiento. Tranquilos, tranquilos, ¿ok? Bueno, voy a colocar de nuevo. Salgo de la caja de mensajes. Ahora ya no lo voy a ver. Ahora ya no veo caja de mensajes. Bueno, aquí están. Nuestra hermosa gonorrea. ¿Vieron lo lindo que es? Gonorrea. Aquí la tienen. Felicitaciones. Gonorrea, ellos son los alumnos. Alumnos, ella es la querida gonorrea. ¿Ok? Ahí ya la tienen. Ups. Se me fue una flechita ahí. ¿Qué indica esta flecha? Ok. Pasemos de tema. Oh, es que sí, las correcciones. Ahora vamos a hablar de la clamidia. ¿Ok? La clamidia trachomatis. Todo lo que es tratamiento está al final. ¿Ok? No quiero mezclar mucha información. Va a estar, obviamente, todo eso está dentro del video. No se preocupen. Y las preguntas vamos a ir respondiendo. ¿Okay? Con relación al tratamiento, ya les confirmo, les aviso que está al final. ¿Okay? Es decir, que cuando llegamos al tratamiento, ustedes van a saber que estamos llegando al final. Agente causal, clamidia trachomatis. Con frecuencia no producen síntomas. ¿Ok? Fíjense nuevamente, la clamidia o clamidiasis con frecuencia no produce síntomas. ¿Ok? Sí aparecen entre 7 a 21 días después del contacto sexual. Sí aparecen. Repito, con frecuencia no tenemos signos. No produce síntomas. ¿Ok? Pero si aparecen los síntomas, en el caso de pero, si van a aparecer los síntomas, aparecen entre un 7 a 10 a 21 días después del contacto sexual. Right? En el caso del hombre, la clamidia puede tener secreción clara. Recuerda, nuestra gonorrea era amarilla, espesa, lenta, bla, 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 bla. Entonces, en el hombre podemos tener secreción clara y transparente. También podemos tener molestias al orinar. ¿Ok? Y esta sería nuestra uretritis no gonocócica. Bueno, en el caso de la mujer, tenemos o puede existir aumento de flujo, alteraciones en el periodo menstrual, en la regla, o sangrado tras las relaciones sexuales. Nuevamente, al igual que nuestra gonorrea, también puede tener sangrado intermenstrual y también puede tener sangrado posterior al acto sexual. ¿Ok? Aquí está una secreción más transparente. ¿Ok? Y esta es una secreción más, obviamente, espesa, amarillenta. Síntomas a llevar en cuenta. Fíjense nuestra clasificación. Hombres, mujeres y neonatos. ¿Qué puede presentar? Mujeres, uretritis, cervicitis, enfermedad pélvica inflamatoria, como bien lo aclaró la compañera, dolencia pélvica inflamatoria, proctitis, conjuntivitis, bartolinitis, faringitis, es decir, afecta la garganta, artritis reactiva, tracoma, uretritis, en el caso del hombre, epididimitis,
Tenemos también proctocolitis y conjuntivitis. Faringitis también puede, en el caso del hombre, producir una faringitis. ¿Ok? Artritis reactiva, tracón. En el caso de los neonatos, conjuntivitis, recuerden el canal, al atravesar el canal del parto, faringitis e infecciones respiratorias. Ahora viene la otra, la espiroqueta. Remember, siempre seguimos dentro de bacterias. Ojo, ¿eh? Aquí tenemos agente causal, Treponema pallidum. Y ella es causada por la espiroqueta, que produce una infección crónica generalizada. Puede ser o encontrarse en forma activa o puede encontrarse en forma latente. Eso significa estar dentro del cuerpo sin síntomas, pero tener la infección. Ups. En su mayoría, transmisión por contacto sexual. ¿Qué tipo? Transmisión por contacto sexual oral, vaginal, anal, pero también, obviamente, por sangre. Manifestaciones, fíjense, una más, mayoría asintomático. Una de las cosas que quiero que obviamente ustedes graben con esto es que la mayoría son asintomáticos. Cuando aparecen los síntomas, entre 20 a 40 días después del contacto sexual, aparece una úlcera o chancro indoloro. Esto es lo importante aquí, porque existe el chancro que es doloroso, o la úlcera que es dolorosa. Chancro indoloro. Inflamación de los ganglios regionales, ya recién estábamos viendo cómo son las inflamaciones de los ganglios regionales, y esto puede desaparecer por sí solo, por motus propio, desaparecer entre 6 a 8 semanas. Ya sabemos o tendríamos que imaginar que esa sería nuestra sífilis primaria, porque existe la sífilis secundaria y existe la sífilis terciaria. Si esa sífilis primaria no es tratada, aparece nuestra sífilis secundaria, que implica erupciones en la piel, palma de las manos y planta de los pies, lesiones muy contagiosas. Y sin tratamiento, esto va a pasar a un periodo de latencia, la sífilis latente, que a su vez obviamente genera alteraciones cardiovasculares, neurológicas y constituye nuestra sífilis terciaria. ¿Ok? Y aquí está. Aquí tenemos las lesiones en las palmas de la mano, en las plantas de los pies. Aquí también tenemos las lesiones características. Very good. No olviden que también tenemos nuestro chancro indoloro. Se pueden observar las bacterias de manera espiralada, la espiroqueta. Gardnerella vaginalis, bacilo, ¿sí? Que es la que produce, o la Gardnerella vaginalis que les había mencionado al inicio de nuestras clasificaciones. La Gardnerella vaginalis es el bacilo encargado de producir nuestra vaginosis bacteriana, que se da normalmente por sustitución de la flora normal, aumento de pH. Esto nos va a producir, bueno, les va a producir a ustedes las mujeres, flujo maloliente y grisáceo. También es una de las causas más frecuentes
del flujo vaginal, obviamente que produce mal olor. Más del 50% y seguimos con la misma cantaleta. Más del 50% de las mujeres no presentan síntomas. Más del 50% de las mujeres no presentan síntomas. Aquí tenemos la secreción, vamos a observar. ¿Por qué hice énfasis en nuestra Gardnerella vaginalis, en realidad a nuestra vaginosis bacteriana? Porque debemos llevar en cuenta que la vaginosis bacteriana puede ser considerado que no es una ETS de manera directa, pero se asocia con actividad sexual. ¿Qué significa eso? No necesariamente sea de transmisión sexual, una mujer posea vaginosis o una infección bacteriana a nivel de la vagina. ¿Por qué? Porque puede deberse simplemente al hecho de que haya un cambio, como bien dijimos en la parte inicial, de lo que es esto de la vaginosis, que pueda deberse simplemente al hecho de que haya un cambio de pH, aquí hay más síntomas, por ahí anda. Sí, el hecho de que haya embarazo, el hecho de que haya, qué sé yo, alteraciones en la flora. Entonces produce nuestro síndrome clínico polimicrobiano, ya dijimos quién es la causante. Produce, bien dijimos también, flujo vaginal. El diagnóstico se da por 3 de estos criterios: flujo vaginal homogéneo blanco, células guía, pH vaginal superior a 4,5, olor a pescado, asociación, se asocia, la vaginosis se asocia bastante a parto prematuro, ruptura prematura de membrana, endometritis, posparto, tratamiento, si hacemos un tratamiento antes de las 20 semanas, va a disminuir la probabilidad de tener parto prematuro. Recuerden entonces, puede no ser una enfermedad de transmisión sexual, pero se asocia a la actividad sexual. Obviamente, el motivo por el cual lo mencionamos dentro de nuestra lista. También tenemos al micoplasma, hominis, y también tenemos al ureaplasma urealyticum. Aquí recordar que se extrae a través de cultivos en la vagina y la uretra. Los síntomas en las mujeres del micoplasma, que obviamente van a dar vaginosis, y la ureaplasma, si bien es cierto, se considera que forma parte de la flora normal, no está demostrado también, pero bueno, puede producir obviamente vaginosis. Misma cosa, me aguardan un segundo, por favor, un segundito por recuadro. Ahora sí, disculpen. Síntomas en varón, el ureaplasma sí, fíjense la diferencia, en secreciones mucosas transparentes o blancas puede producir uretritis no monocócica, pero aquí el micoplasma no está demostrado que produzca uretritis. Las secreciones, en el caso del varón. Chancro blando o causado por nuestra Haemophilus ducresi. ¿Cuál es su característica? Chancro blando. ¿Recuerdan cuando hablamos del chancro sifilítico? No doloroso. Ahora sí es doloroso también. Es una úlcera superficial, blanda y dolorosa. Aparece aproximadamente entre 3 a 14 días después del acto sexual. Produce inflamación de los ganglios inguinales.
Miren aquí, nuestro pequeño chancro, pequeñinho chancro. Obviamente, aquí también, beleza, pequeño chancro, beleza, beleza, ¿ok? Con inflamación de nuestros ganglios inguinales. Virus. Vamos a cambiar ahora, hablemos de los virus que producen infecciones de transmisión sexual. Tenemos al herpes genital, causado por virus del herpes simple tipo 1 y virus del herpes simple tipo 2. Por lo general, aparecen entre 2 a 20 días después del acto sexual. Aparecen con ampollas o úlceras un tanto dolorosas, cuya localización de la úlcera, para saber dónde se localizan las úlceras, cuya localización de la úlcera varía según la práctica del acto sexual en la primera infección. Puede ser vaginal, anal o bucogenital. Características importantes, no lo marqué en vermello. La infección puede desaparecer, pero el virus fica latente. Obviamente, esto aparece cada vez que nuestra defensa baja. Es decir, el hecho de que, esto es lo que tienen que recordar bastante bien, el hecho de que desaparezca, los síntomas, la infección en sí, impresión de desaparecer, no implica que nuestro virus también haya desaparecido, puesto que el virus queda latente y tiene la capacidad de reaparecer cuando nuestras defensas bajan, ¿ok? O en presencia de estrés. ¿Correcto? Bueno, siguiente. Aquí tenemos algunas imágenes que nos van a mostrar a nuestra herpes. Yo creo que esto ustedes más de uno lo conocen, me imagino. Aquí tenemos nuestras lesiones. Ahora hablemos de otra grande también, que es nuestro virus del papiloma humano, o HPV, HPV o VPH. ¿Qué tenemos que saber? Que es o puede ser una infección asintomática otra vez. Aparece después de 1 a 2 meses del acto sexual, no aparece muy temprano, muy tucero, no aparece, pero sí, obviamente, 1 a 20 meses promedio, perdón, después del acto sexual. Puede demorar en aparecer. Y si es que uno tiene múltiples parejas sexuales, obviamente es difícil saber de dónde viene esta infección, porque en 20 meses hay personas que han cambiado bastante de parejas, han trocado. Bueno, ¿en dónde se encuentran esos síntomas, ese signo, este papiloma? En los genitales, ano, en la región oral,
Se ven lesiones irregulares, verrucosas con aspecto de coliflor, o puede ser también aplanado. Existen algunos virus del HPV, como lo mencioné al inicio, cuando hablamos de la clasificación general, de sus síntomas, que algunos de ellos tienen la capacidad de producir cáncer. ¿Ok? Cáncer de cuello de útero, cáncer de los genitales externos, tienen capacidad de producir cáncer. Es un virus de DNA de doble cadena. Presentan verrugas genitales. El denominado condiloma acuminado, el 90% es de tipo 6 y 11. Cuando vemos condiloma acuminado ya podemos bien sospechar los tipos 6 y 11. Pero no olvidar que existen los que son con capacidad de producir cáncer, ¿ok? Que son los de tipo mayormente 16 y 18 con capacidad de producir cáncer, ¿ok? Y obviamente cáncer de tipo cervical y otros cánceres anogenitales. ¿Estamos? Se presentan como pápulas con superficie irregular verrucosa. Y también ustedes, doctores, doctoras, tienen que saber que la vacuna o la vacina previene, perdón, y se puede aplicar desde los 9 años, ¿ok? Aquí tenemos, miren lo lindo que es hermoso. Aquí tenemos otra imagen. Bueno, hablemos de Molluscus contagiosum, que es de la familia de los parvovirus, postvirus, específicamente nuestro Molluscus virus. ¿Qué tenemos que saber del molusco contagioso? Que no solo es de transmisión sexual, por cierto, eso también. Me han faltado algunos detalles. No solo es de transmisión sexual, ¿ok? Entre 2 a 3 meses después del contacto, el acto sexual, o del contacto, aparecen lesiones sobrelevadas con una pequeña depresión central a modo de un ombligo. Ella puede curar por sí sola, ¿ok? Se da también por transmisión de contacto directo con la lesión en cualquier parte del cuerpo. Creo que ustedes el molusco lo conocen. Fíjense, en una pequeña zona central en forma de ombligo. Lo pueden ver aquí. Aquí está, una pequeña forma umbilical, ombligo. Y tenemos virus del molusco contagioso. ¿Ok? Aquí también más imágenes para que ustedes vayan reconociendo. Y hablemos también, sin olvidar, de los virus, la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C. Bueno, la A que ustedes conocen, que es transmisión fecal, pero también lleven en cuenta aquí, ¿qué produce? Ya sabemos, inflamación del hígado. Transmisión por vía oral, debido a ingesta de agua contaminada, contacto con las excreciones fecales, ojo, de personas portadoras del virus, también por prácticas oroanales. La mayoría de las personas no presentan síntomas, ¿ok?
Eso también ustedes tienen que recordar, ¿ok? Otra más, podemos decir que en su mayoría no presentan síntomas. La hepatitis B, esta sí, fíjense, es por transmisión. Y esta es importante, la hepatitis B, porque ustedes como médicos o como estudiantes de medicina mismo realmente ya tienen que tener su vacuna para la hepatitis B, ¿ok? Porque es transmisión parenteral también por las transfusiones, no se olviden de ese detalle. Ups, no tengo color, esperen, aquí. Uso compartido de jeringas, material de inyecciones, tatuajes, piercing y vertical de madre a hijo, y por sobre todo, nadie olvide que es de transmisión sexual. Detalle importante, no menos que los demás, la mayoría no tiene síntomas. Un porcentaje pequeño puede llegar a cronificar y obviamente convertirse en crónico, es decir, quedarse por largo tiempo dentro del organismo, y obviamente ellos serán los portadores. La hepatitis C tiene un riesgo escaso, poco, de transmisión sexual, pero sí existe. Por lo tanto, hay que mencionarlo también. Relacionado con prácticas sexuales de penetración anal y relaciones sexuales con el periodo menstrual. Si la mujer se encuentra en periodo menstrual, bueno, obviamente si la mujer es portadora, puede transmitir. Por lo frecuente, es un virus que se puede cronificar y producir cirrosis. Citomegalovirus. También hay que hablar por transmisión por fluido, saliva, secreción vaginal y cervical. Obviamente semen y leche materna, fluidos corporales. Hay un porcentaje muy elevado que no produce síntomas, ¿ok? Produce un porcentaje muy elevado que, al igual que los demás, no producen síntomas. Se han percatado que la mayoría de ellos no produce síntomas. Manifestaciones clínicas dentro de nuestro ARN. Virus del Epstein-Barr, de la familia herpes virus, específicamente la que produce nuestra mononucleosis aguda infecciosa, que bien ya saben, se transmite por la saliva, también conocida como la enfermedad del beso. La mayoría, recuerden también en este caso, no da síntomas. Claro que si aparecen son inflamación de los ganglios, fiebre, afectación de la garganta, que es nuestra, repetimos, mononucleosis. Bueno. Seguimos. Aquí están nuestras infecciones, todo lo que, disculpen, todo lo que puede ocasionar. Y aquí tenemos otra gran princesa, el virus de la inmunodeficiencia humana. Produce el síndrome de la inmunodeficiencia humana adquirida, es decir, SIDA. También es de transmisión parenteral, es decir, vía sanguínea.
transmisión sexual. Un segundo. Transmisión sexual y también transmisión vertical. ¿A qué nos referimos con transmisión vertical? Que de madre a hijo. ¿Cómo se pueden dar estas transmisiones de madre a hijo? Obviamente a través de la placenta, en el momento del parto, un mayor porcentaje a través del canal del parto, y también a través de la leche materna. Solo que a través de la placenta suele ocurrir cuando hay ruptura de los vasos sanguíneos maternos y fetales, entonces hay un intercambio sanguíneo. En la leche materna, a través de la lactancia tardía, ¿ok? Recién en el caso del HIV, recuerden un detalle importante, en el caso del HIV, 3 meses después del acto sexual, se pueden detectar, no quiere decir que otra cosa, detectar en los análisis para el estudio del virus. Si una persona obviamente permanece sin tratamiento, bueno, detalle que yo resalto bastante antes de pasar nada más, en el caso de la madre a hijo, mujer que realiza tratamiento para el HIV, tiene una probabilidad de transmitir la infección a su hijo menor al 1%. Es decir, una mujer gestante, una mujer grávida con HIV positivo, que recibe un tratamiento para HIV, la posibilidad que transmita la infección es menor del 1%. Sin embargo, si una mujer con infección de HIV, gestante, no tratada, tiene la posibilidad del 20% de transferir o transmitir o pasar la infección a la criatura en un 20%. ¿Qué produce? Un deterioro progresivo del sistema inmunitario, es decir, actúa sobre nuestra defensa. Deterioro progresivo del sistema inmunitario. Ataca, entonces, en otras palabras, la defensa. Apareciendo, por ende, síntomas poco específicos, que son fiebre, diarrea, disminución del peso, ¿okay? En la fase avanzada ya tenemos la aparición de infecciones oportunistas que causan el SIDA, ¿ok? No olvidar entonces que pueden aparecer signos, síntomas muy poco específicas. Por eso, llevar atención a fiebre, diarrea, disminución de peso, ¿ok? Bueno. Esto es lo que les venía diciendo. Aquí quedó. Ahora me doy cuenta que no estaba. Bueno, en fin, estábamos hablando de esto. Transmisión parenteral sexual, de madre a hijo. Después, recién 3 meses después, se puede detectar la sangre. Produce deterioro progresivo del sistema nervioso inmunitario. Ya dijimos, en la defensa, aparición de síntomas poco específicos. Aquí está todo. Disculpen, no me di cuenta que estaba en blanco. Bueno. Hongos. Infecciones de transmisión sexual producida por hongos. Ups, un poco más rápido. Nuestra candidiasis vulvovaginal, debido a Candida albicans, nuestro hongo. ¿Cuáles son los síntomas más importantes? Picor, si es cosura. Picor importante, secreción vaginal de color blanco y espesa, parecida a reguesón. Frecuentemente aparece antes del periodo menstrual. Eso es un signo importante también. Otros síntomas incluyen el dolor a nivel de la vagina, quemazón y genitales externos y dolor al orinar.
En el hombre puede dar inflamación a nivel del glande, con zonas blanquecinas, picor y espesor en dicha zona. También recuerden un detalle importante aquí. Transmisión en mujeres no suele ser sexual, es decir, en este caso, nuestra cándida forma parte de la flora normal. Por lo tanto, puede que dé síntomas antes de determinados factores, es decir, si hay un aumento de la acidez del flujo, toma de anticonceptivos, embarazo, etcétera, todo ello puede hacer que nuestra cándida se manifieste, pero también obviamente sí puede ser transmitido vía sexual. En hombres, obviamente, transmisión sexual. Tenemos parásitos, Trichomonas vaginalis. Es un parásito de tipo, por cierto, protozoario. Produce infección vaginal, flujo en la vagina, espumoso, con mal olor. Puede aparecer con sangre, picor en la vagina. También va a dar ganglios en la ingle y dolor al orinar. ¿Okay? La tricomona vaginalis, entre 3 a 28 días, aparece después del acto sexual. En los hombres es raro que presente síntomas. Ojo también con esto, tricomonas vaginales, una más, que es raro que presente síntomas en los hombres. Tenemos también los piojos púbicos o ladillas, que son los ectoparásitos, que ya conocen también. También presentan picor genital a nivel perianal o anal. Ya conocen los piojos, los huevos de los piojos que aparecen. Es por transmisión de contacto íntimo o ropa o cama. Fíjense, tenemos nuestros lindos ectoparásitos, hermosos ectoparásitos. También tenemos que hablar del sarna, agente causal, Sarcoptes cabiei. El sarna que presenta un picor muy fuerte, picazón. Normalmente la picazón se da por la noche. Presenta erupciones a modo de líneas, con un color grisáceo, con una sobreelevación en uno de los extremos. Y por lo general predomina en las palmas de las manos, entre los dedos, la zona de la palmar de las muñecas. Transmisión con contacto íntimo, ropa o cama infectada. Aquí tenemos las imágenes. Aquí tenemos otra, esta es nuestra sarna. Bueno, ahora rápidamente, para poder dar tiempo a charlar un poco, hay que hablar de los factores de riesgo para las infecciones de transmisión sexual. ¿Cuáles son factores de riesgo? Adolescentes sexualmente activos, mayores de 15 años, y adultos jóvenes entre 18 y 24 años. Es decir, nosotros los que tenemos entre 14 y 15 años, obviamente. Ustedes los que tienen parejas sexuales múltiples o nuevas parejas constantemente. En los casos que existen intercambio de sexo por droga o dinero, cuando hay un bajo nivel socioeconómico, obviamente, también. La falta de circuncisión en los hombres, es un tema también para hablar, la circuncisión. Historia previa de alguna enfermedad de transmisión sexual, implica ya obviamente alguna desatención. Uso actual o anterior de drogas ilícitas. Historia de violencia doméstica, bastante asociado también a violencia sexual. Hombres homosexuales o bisexuales. Uso de medicamentos para la disfunción eréctil, ojo también con eso, especialmente entre hombres de edad avanzada. Preguntas que ustedes deben de hacer a sus pacientes que tienen parejas sexualmente
sexuales nueva, cuáles son sus prácticas y géneros sexuales, con quién interactúa sexualmente, cuántas parejas sexuales han tenido en el último año, y en el caso de pacientes que son monógamos, que tienen solamente una pareja sexual, hay que ver si su pareja tiene actividad sexual extra, chunchín, 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 con qué frecuencia y ajustes habituales usa el preservativo. Son preguntas que ustedes deben de saber. Y obviamente recordar siempre que no todas las lesiones genitales son de causa de enfermedad de transmisión sexual. Claro que esto es solo por mencionar. Ustedes tienen que sospechar una infección de transmisión sexual. Tratamientos. Estamos llegando a la parte final. Tratamiento de los síntomas. Recuerden que tenemos la uretritis, que puede ser causada por gonorrea y clamidia. Causa de gonorrea, tratemos con ceftriaxona, acitromicina, doxiciclina. No voy a hablar de detalles específicos porque no lo van a recordar. Es demasiado dato que prefiero dejarlo ahí y ustedes lo miran con detenimiento, lo memorizan, tienen que estudiar. Ceftriaxona, doxiciclina, acitromicina. En la clamidia utilizamos doxiciclina, bastante bueno, acitro también. Tricomonas utilizamos metronidazol, tinidazol. En el caso de la vaginosis producida, por bacterias, tenemos que usar metronidazol, clindamicina, tinidazol. En la candidiasis vulvovaginal, usamos clotrimazol, fluconazol, miconazol. En las úlceras genitales, causa de la sífilis, penicilinas, no hay mucho que decir, o doxiciclina, una alternativa. En todos los periodos, primaria, secundaria, latente, neurosífilis. Úlceras genitales por herpes, en este caso aciclovir, fanciclovir, paraciclovir. En el caso de las mujeres gestantes, en las mujeres embarazadas, cesárea. En el chancroide, acitromicina, ceftriaxona, ciprofloxacina, eritromicina. En el caso de Donovani, usamos doxiciclina, acitromicina, etriomicina, etc. Linfogranuloma venéreo, doxiciclina, eritromicina. En el caso de papilomavirus, eliminar la verruga por crioterapia. ¿Ok? ¿Cuál se utiliza? Odofilox. Puede utilizarse imiquimod. También recordar aquí en papiloma que las vacunas disponibles a partir de los 9 años, 26 años de edad, inclusive más, ¿verdad? Pero bueno, entre 29 y 26 años de edad. Bueno, hasta aquí llegamos. La prevención, ustedes ya saben, algo que ustedes practican, que a mí me encanta que ustedes lo practiquen, la abstinencia, usar preservativo, la fidelidad sexual, y por sobre todo, para prevenir, ustedes tienen que repasar. ¿Repasar qué? Repasen todo esto y ustedes sabrán lo que les espera si es que no realizan como debe de ser. Bueno, señores, hasta aquí. Vamos a salir de acá. Compartir. Salir. Aquí. Professor, tem que pôr o nome na lista? Ou não precisa? Tem que colocar o nome no chat? Antes de que terminemos, quiero que atiendan bien, voy a leer. Nombre completo, por favor, nombre completo. Turma, es decir, el grupo, turma y la sede, ¿ok? ¿De qué turma son? ¿De qué sede son? Sede 2, sede 3, ¿ok? Nombre completo, turma, sede, 3 cosas. Nombre completo, turma, sede. Por favor, coloquen todo eso. Gracias, Arnaldo. Buena clase, dice. Qué suerte que les haya gustado. 5 hojas de resumen. 5 hojas de resumen, malo. Ya te voy a pasar, mano. No hay problema, les paso. Bueno, debido a que van a colocar sus nombres completos, turma y sede, ya no creo que pueda encontrar.
Para Ricardo, que pregunta en el caso de que las mujeres presenten signos aparentes o la mujer llega al consultorio quejándose de dolor, siempre ustedes tienen que sospechar. Obviamente para eso hablamos de las preguntas que hicimos, que tendríamos que hacer al paciente, a la paciente o al paciente, en el caso del sexo masculino. Y si es que, obviamente, acorde a la respuesta que nos pueda dar, ustedes tienen que empezar a sospechar de cualquier tipo de infecciones. Siempre sospechar, sin duda. Preferiría que conecten los micrófonos de a uno y hagan sus preguntas, si tienen preguntas. Bom dia, professor. Tudo bom? Buen día. Aqui é a Sim, Cristiana bien. Vidala que está falando. Eu tenho uma pergunta. O doutor falou sobre a questão do homossexual, do masculino, mas e no caso do feminino, a mulher que nem pode usar um preservativo, isso também não é um grupo de risco por ter o contato com a mucosa? Yo sabía que iba a entrar este dicho, que me lo iban a preguntar. Gracias por preguntar. Bueno, ¿por qué lo puse de esa forma? Y por qué siempre, no solo como yo, si ustedes entran alguna vez a una charla o algo sobre infecciones de transmisión sexual, verán lo siguiente. Se pone mucho énfasis en el caso de la homosexualidad masculina. ¿Por qué? Recuerden ustedes por anatomía y por físico que a nivel del colon tenemos mucha absorción de líquido. Entonces, en la penetración anal, se absorbe también rápidamente el virus, o los virus, o las infecciones. Es por ello, justamente por ese motivo, que se resalta nada más el caso de la homosexualidad masculina. Claro que también, obviamente, en el caso de la homosexualidad femenina, no hay nada más penetración. Obviamente no hay penetración, ¿verdad? Pero tampoco eso le deja exento de la probabilidad de infecciones. Disminuye porque obviamente no se inocula, por llamarlo así, profundamente a ese virus, ¿me entiendes? O a esa infección. En el caso del hombre, al penetrar, al ingresar, se deposita bien allá en el fondo, por lo tanto, aumenta la probabilidad, en el caso del hombre. Es nada más por eso. Pero la pregunta, me gustó el bichito, clássica. Eu não entendo também se perguntar, né? No, correcto. En realidad todo está preparado para que ustedes hagan preguntas. Esto hubiera sido ideal hacerlo, como siempre digo estos temas, siempre lo he dicho y lo voy a sostener, hacerlo obviamente en una clase presencial. Pero esta COVID no nos está permitiendo hacer absolutamente nada. Sim. Doutor, eu teria mais uma outra pergunta. Essa seria ligada à herpes genital. Eu acompanhei, deixa eu baixar só o meu volume. Eu acompanhei um caso em que seria um parto normal. A mulher começou a apresentar várias dores na região pélvica, não tinha nenhuma lesão. E em um exame saiu que ela tinha herpes genital e aí foi feita uma cesárea. Aí a minha pergunta é a seguinte: não tinha nenhuma lesão, e isso varia de acordo com como o sistema imunológico da pessoa reage, ou seria em relação à quantidade de vírus que ela estaria exposta? Por que não apareceu reação e no exame de sangue estava comprovado que ela tinha herpes genital? Por la simple razón de que el herpes, recuerden cuando dimos la parte de herpes, probablemente porque hablo rápido y está en español, pero justamente expliqué eso. Les dije, el herpes tiene un sistema de latencia también, es decir, ingresa en el cuerpo, se manifiesta a un determinado momento, pero luego queda como dormido dentro del sistema del cuerpo, dentro de los ganglios nerviosos. Cuando la defensa baja, el virus va a aflorar, ¿ok? Pero en el caso que las defensas de la mujer estén altas, no se va a manifestar clínicamente, pero no significa que la infección no esté, la infección está. Ok, certo. Y puede ser detectada a través de estudios. E a herpes, quando eu estudei herpes, eu vi que existe dois tipos de verruga, que se tem acima do umbigo e a que se tem abaixo do umbigo. Então, quer dizer, mesmo que esteja só na barriga, isso também pode ser
um sinal de herpes. E o contágio seria também por secreção ou seria por contato com essa verruga? Por contacto. Ah, Por tá. contacto. No es verruga. En el caso de herpes, obviamente la vesícula que contiene el líquido, que es bastante contagioso. En el caso del herpes. Ok. Professor, Sim. aproveitando o que a Cristiane falou, porque eu não compreendi por que foi feita a cesárea, já que a paciente não apresentava lesão, né? Já que ¿Por qué es necesaria? sim, porque se a paciente não apresentava lesão genital, não vejo necessidade. Pelo menos onde eu trabalhava, a gente não tinha indicação de cesariana se a paciente só dava o resultado positivo sem lesão, porque não ia haver contato do vírus com o recém-nascido. Mas pode ser uma lesão mais profunda, né? Que não conseguiu estar visualizando. Mas o exame era IgG ou IgM? Aí tinha que ver o resultado do exame, né? La pregunta es bastante buena, pero la respuesta de ella parcial es correcta, porque puede ser, por ejemplo, un que no se está visualizando. Recuerden que cuando empieza a formarse la vesícula, el pequeño globito de agua, la vesícula, puede no ser visible para los humanos, pero estar allí presente. El proceso de parto, el proceso de final de la gestación, genera un estrés en la madre. El estrés disminuye la defensa y en ese proceso puede ocurrir. Claro que tiene que estar indicada una cesárea en el caso que se tenga, obviamente, sospecha. Bueno, se tenga un diagnóstico, perdón, en este caso. No sé por qué no lo hicieron, pero debería de estar indicado porque corresponde hacer la cesárea. Podrías no verla. De hecho, muchas lesiones, fíjense lo que tienen herpes a nivel de la boca. Las primeras lesiones uno no nota o es pequeña, más aún de acorde a la coloración de la piel. Hay pieles en las que no se nota mucho las lesiones iniciales, los primeros días de lesión, pero después se nota. Entonces, en esos primeros días, si la defensa bajó, la probabilidad de transmitir a esa criatura, obviamente, es alta. Nesse caso era IgM positivo, né, Cristiane? Eu não entendo GM, o que é isso? É do exame sorológico. Se é IgM é porque ela está com a doença atual, no momento, agora. Se for Isso, IgG, é atual. Porque a herpes, ela só aparece quando está latente. Quando não está reagindo, não aparece no exame de sangue. Não é isso, professor? Se a pessoa tem herpes e não está numa crise de herpes, porque a herpes vem igual en el laboratorio se puede, claro que sale positivo. O IgG daria positivo. No necesita verse la lesión para que aparezca positivo. Si aparece la lesión, ya tenés el diagnóstico. No sabes si es tipo 1 o tipo 2, pero ya se puede tener el diagnóstico. O sea, se puede, hoy mismo, si tú no tienes ningún síntoma, te haces un análisis de sangre, podemos ver si tenés herpes o no. Por más que no haya síntomas, no haya vesícula, no haya nada. Então, nesse caso, foi assim, apareceu o exame positivo e depois foi efetuado o exame novamente e deu negativo. Então, pelo que eu entendi, ele deu positivo porque a doença estava como uma herpes da boca. Quando tem a lesão, o vírus ele continua no corpo. Só que isso não sai nos exames? Pero igual sale en el examen. Sí, sempre sale. sai nos exames. Tiene que salir sempre. Tá. Entendi. É porque aqui, realmente, eles só faziam cesariano com exame de IgM positivo, porque eles não iam estar levando a paciente a uma cesariana desnecessária, pelo menos no serviço que eu fazia. Se era apenas IgG positivo. Obviamente que no siempre se lleva cesárea, pero si me preguntan a mí, yo llevaría cesárea. Yo llevaría, pero obviamente no, porque recuerden que en todo el mundo, cuando más altos títulos de cesareados hay, es más mal catalogado un hospital. O sea, si tenés altos niveles de cesareadas, entonces tu hospital no es bueno. Hay muchas cosas que entran a tallar, pero si vamos a lo correcto, bueno, habría que sacar. Professor, eu gostaria só de recapitular para ver se eu entendi corretamente. Se uma pessoa, uma vez, teve o contato e teve herpes, o exame sempre vai sair positivo. Sim. Tá, então eu entendi correto. Obrigada. Ok. El herpes, una vez que se ingresa, ya queda en el cuerpo. No como HIV, então. Exacto. Entendi. Bueno, el HIV, hay mucho que hablar de HIV. Hay pacientes, hay personas que se han curado de HIV.
¿Ok? No voy a hablar ahora porque me van a empezar a preguntar mucho. Claro que hay respuestas y puedo dar hasta donde manejo, pero, y manejo algo de ese tema. Pero no quiero entrar en detalles hoy. Pero en la academia hay, o sea, que sí hay pacientes curados, claro que hay. A través de un tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, trasplante medular, se extrae las células, perdón, a una persona. Existen personas que son inmunes al HIV debido a una mutación en los linfocitos TCD4. Entonces, obviamente, si hacemos una transfusión sanguínea, perdón, trasplante medular, extraemos, eliminamos todos los linfocitos, la defensa del ser humano con infección, y le transferimos células que no tienen capacidad de recibir al virus, las probabilidades son bastante altas. Y de hecho hay personas curadas. Muito bom. Pero bueno, eso lo vamos a tocar hoy. Tá bom, muito obrigada, professor. Tchau, tchau. Chao, chao. Gracias a todos los que decidieron participar conmigo el día de hoy y ojalá que les haya interesado. Este material lo vamos a, obviamente, dejar a disposición o disponibilizado para ustedes. Bueno, voy a mirar. Ojalá no se hayan olvidado de poner sus nombres. Bueno, hasta aquí entonces llegamos. Nombre, turma y sede. Hay bastante. Bueno, gente, un placer. Nos vemos para mis alumnos en la siguiente clase. Los que no son mis alumnos, seguro en algún momento nos vamos a encontrar. Y estoy abierto a las preguntas que quieran hacer cuando quieran.